considera la primera novela policíaca escrita en español, es La huella del crimen, hasta donde conocemos, ¿no? Hasta este momento, quizá más adelante salga, y este es de 1880, si no mal recuerdo, y al rato va a salir una que es de 1860 y todo el rollo, pero ahora que menciona, ya se podrían hablar de un canon como tal, como una tradición, así tal cual como quizás sucede en Argentina, que en Argentina hay escritores que se reconocen parte de estas tradiciones. Tienen a Borges, tienen a Piglia, tienen a muchísimos más. Incluso también la tradición de la literatura cubana, chilena, en España también, que la academia se ha volcado a investigar, a armar tremendos tomos acerca de la novela policíaca en el franquismo, la novela policíaca al principio del siglo XX. Entonces, ¿se podría ya hablar a estas alturas, 2024, de un canon o de una tradición del género policial? Bueno, el canon siempre se está haciendo todos los días, no hay un canon establecido. Si tomamos lo que dice Raquel de las bondades del género, que lo busca mucha gente, eso es muy cierto. Tan cierto que recientemente se han hecho muchas antologías de este tipo de narrativa. Yo leí muchas de ellas y me llamó la atención que ahí Te decías que podría incluso pensarse en Cuéllar. Yo estoy pensando obviamente en El pecado del siglo, pero desde el siglo XIX Paino y Rivapalacio hicieron el llamado Libro Rojo, que recoge asesinatos famosos también y que tiene como pues una impronta ya que podría ser pensada no como policial, pero sí con un acercamiento al crimen, al mundo del AMPA y de la criminalidad, ¿no? O sea, ahí está El pecado del siglo también de Cuéllar, que es lo que te decía, pero están como estos elementos ya de nota roja, de crimen, del lado oscuro, digamos, de la vida, ¿no? Donde se transgrede la ley, donde hay delincuentes, etcétera. También antes del complot mongol, hay una novela que a mí me parece fundamental para entender cómo es la evolución de este género en México, que sería Ensayo de un crimen, de Rodolfo Sigli. Rodolfo Sigli hace algo súper interesante, quizá la conozcan por su versión cinematográfica, la versión que hizo Buñuel, pero lo que hace Sigli es tomar estos elementos, los elementos clásicos del policial, y jugar con ellos. Y además, obviamente, el que pensamos que iba a ser el asesino no lo es, las víctimas no son tanto, y el detective al final no es quien resuelve el enigma, sino el propio asesino quien lo confiesa, o el asesino entre comillas, porque no lo comete. Entonces hay como una reconfiguración del género, un largo camino. También habríamos de pensar que empieza a finales del siglo XIX, principios del XX, el auge de la nota roja, que está en los periódicos, ¿no? Estoy pensando en un libro fundamental de Luis G. Urbina que se llama Psiquis enferma, y que recoge estos asesinatos famosos en la prensa, ¿no? El del chalequero, el del tigre de Santa Julia, y son elementos, bueno, ya presentes, que van a estar presentes sí ya en las novelas de policial mexicano, ¿no? Es interesante lo que planteaste como una lectura de este género, cómo se ha ido leyendo, porque todos sabemos que en un principio el género policial, la novela policial, no goza de buena fama. Se le acusa de ser populachera, de no ser incluso literatura, ¿no? Y esto, obviamente, grandes autores como Bernal y otros muchos en México, ¿no? Han logrado quitarle esta etiqueta, ¿no? De literatura, mala literatura, por algo que es muy interesante, que es una literatura muy leída. Cualquiera que lea un policial queda, creo yo, enganchado con el género policial. Es fácil engancharse, a uno le gusta y sigue leyendo. Y bueno, estoy diciéndote, pienso en autores clásicos, ¿no? Chandler, Hammett, Agatha Christie, por supuesto Highsmith, ¿no? O sea, es muy fácil engancharse con los escritores. Aquí en México hay una tradición que parte quizá más del hardboiled norteamericano, ¿no? Y por supuesto que se da desde Edgar Allan Poe y la idea de la novela Enigma, y de ahí ha ido siguiendo un camino interesante y se ha ido reconfigurando, ha ido cambiando, se ha hecho más sofisticado, te diré, ¿no? Con autores bien interesantes, jóvenes que incorporan incluso ya lo de la novela gráfica. Ya es un género absolutamente consolidado en México,
muy, muy interesante, que han abordado grandes autores del canon, ¿no? Estoy pensando en Carlos Fuentes, ¿no? Con, ¿cómo se llama? La cabeza de la hidra, que intentan abordar el policial y otros muchos más, ¿no? Pero creo que ha tenido un camino propio, interesante, muy ligado al contexto histórico de México y a las circunstancias políticas en México, ¿no? El asesinato de los presidentes, el 68, por ejemplo, es un tema recurrente en el policial, de varios escritores, decía el maestro de los escritores de la onda, y más para acá, ¿no? El propio Manjarres, en Lapsus, ¿no? Menciona mucho, aunque no es novela policial, pero está como la idea de querer encontrar al responsable de tantos crímenes en México, pero bueno, más o menos por ahí. Justo, sí, por ahí Bernal tiene un cuento que se llama La entrevista, y ese cuento es un detective de la policía japonesa que es como le sirve a Bernal como un ensayo para más adelante desarrollar lo que va a ser el complot mongol, sobre todo porque lo traslada el enigma a esta isla, y a partir de ahí empieza a hablar acerca de una novela de espionajes, y la termina convirtiendo pues ya en una novela también como de aventuras. Bueno, pues muchas gracias por asistir a la mesa. Estos son los primeros ponentes, y sobre todo me gustaría que nos hablaran pues de esta parte de la academia, cómo ven los orígenes, si ya se puede hablar tan bueno, cómo fueron los orígenes del policial en México, porque me han comentado incluso que por ahí José Tomás de Cuéllar, hay una novela que se puede leer también desde esta perspectiva del policial, pero pues, quisiera dejar hablar a los expertos acerca de cómo ven el policial desde la academia, cómo fueron los orígenes, y además cómo la academia lo ha visto en la actualidad. Bueno, perdón, estoy un poco afónico, no sabía que iba a amanecer así. Si le hubiera dicho así que no iba a venir, por eso no me iba a creer. Así que mi visión no sea tan buena. Sobre lo que dice así, siempre se encontrarán textos que por el enigma, por la devoción, sean catalogados como policíacos. Yo más bien quisiera referir al complot mongol, no por lo que se ha dicho ya muchas veces, es la primera novela negra mexicana, sino porque después de leerla varias veces, descubro que el complot mongol seguramente se escribió bajo el influjo de la literatura de la onda. ¿Por qué? Porque he leído todos los libros de Rafael Bernal, que es bastante, sobre todo centrado en la historia, y escribió un conjunto de textos que pueden ser considerados de enigma, y su valor es muy mediano. Entonces, es hasta que se publica el complot mongol, cuando el campanazo, y por la fecha de publicación, fue el año 69, es cuando habían vendido sin mayores lujos las novelas de Gustavo Sáenz, de José Agustín, y los autores. Y yo digo que Bernal tiene esta novela de complot mongol bajo el influjo de la onda, porque ninguno de sus libros utilizó malas palabras. Es hasta el complot mongol que desliza apenas la palabra pinche. Pero además, si vemos que se trata de un enigma para asesinar al presidente de México, vemos que se había asesinado recientemente al presidente de Estados Unidos, y estamos viviendo también la Guerra Fría. Por eso pienso que el complot mongol se escribió bajo el influjo de la literatura de la onda. Probablemente se pueda adelantar en algunas lecciones, algunos estudios más minuciosos, pero creo que eso podría llevar a una comprensión más cabal de lo que es Rafael Bernal.
saludando. Perdóname, María, pero di tu mensaje para llegar. María Loria, o Mariana Ramos Loria, mi nombre artístico María Loria, nació en 1989, es licenciada en Artes Escénicas por la Universidad Autónoma de Querétaro y maestra en dramaturgia por la UNAM de Buenos Aires. Como dramaturga tiene más de 12 obras estrenadas en México y en Argentina. Su especialidad son el género policial y el teatro para jóvenes audiencias. Fue becaria de la Fundación para Letras Mexicanas en Dramaturgia en 2018. En 2021 su libro de dramaturgia, Zombie, Carne de Cañón, y en 2023 su novela noir, LD y AT, fueron seleccionados en la convocatoria del Fondo Editorial de Querétaro para su publicación. En 2024 su novela juvenil Madi se publicó en ediciones Corda, esta que acaba de salir, ¿no? En 2022 fue una de las 11 dramaturgos seleccionados de todo el país en el Programa Internacional de Dramaturgia en Proyecto Teatro, una cátedra Bergman y Anglo-Art, donde adaptó a teatro el IA. A finales de ese mismo año realizó una residencia de escritura dramática para jóvenes audiencias en el Club Montreal, donde desarrolló la obra Luna de La Mala Suerte, con Cacal Artísticas. En 2023 ganó mención honorífica en el Premio Nacional de Dolores Castro con su obra anual Pareidolia y su obra en archivos digitales y autora. Fue la representante del Estado de Querétaro en la Muestra Nacional de Teatro. Ha sido seleccionada como autora en el Festival de la Joven Dramaturgia 2 veces, la primera en 2019 con su obra Rocío, Antes del Fin del Mundo, y la segunda en 2024 con su obra para adolescentes, Ni una palabra, o de cómo convertirse en humano, la cual será publicada a finales de este año por la editorial Los Libros del Perro. Actualmente también es guionista, colabora con la Morfina Teatro y dirige la compañía teatral Los Improductivos. Un fuerte abrazo, por favor. Y por último, pero no menos importante, el doctor Héctor Fernando Vizcarra, quien es traductor literario, doctor en letras, es doctor en letras y investigador del Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la UNAM, miembro del Seminario de Estudios sobre Narrativa Latinoamericana Contemporánea, CENAL, autor de los libros Detectives Literarios en Latinoamérica, El Caso Padura 2013, El Enigma, El Texto Ausente, Policial y Metaficción en Latinoamérica 2015, Serialidad Narrativa, 3 propuestas analíticas en la ficción policial 2020, de las novelas El Filo Diestro de Durmiente 2014 y más reciente, Constelaciones Bajo Tierra 2023, así como de varios libros para niños, Becario Fonca, Jóvenes Creadores 2015, y también participan en la antología Expedientes Desclasificados del Género Negro, con un texto que acaba de salir precisamente. Un fuerte abrazo para el doctor Fernando Vizcarra. Bueno, pues hablemos un poco, estamos hablando hace un momento acerca de las mujeres en el policial. María, ¿nos quieres contar cómo ha sido esta experiencia de escribir un libro en la actualidad? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te has sentido? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Pues yo tomé un par de diplomados y especializaciones en género negro antes de empezar a escribir. Y tomé uno de la UNAM que es de Líticas y justamente estructura, literatura criminal y policial escrita por mujeres. Y pues me abrió la cabeza, ¿no? O sea, justo cuando mencionabas a Claudia Piñeiro, cuando leí Elena Sabe, fue como, claro, se puede subvertir el género de un montón de formas, ¿no? Porque pues uno viene acostumbrado a leer de las Cuarán y así, que a mí me encanta, o sea, de hecho participé en la adaptación para Netflix, pero pues las novelas envejecieron raro, ¿no? O sea, ya hay cosas que dices, no, eso no está bien, ¿no? O sea, sobre todo tener sexo con menores de edad y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces creo
femenina subvierte un montón de cosas que siguen funcionando a nivel violencia, a nivel criminal y a nivel policial, porque no es necesario tener a un detective que se quiere coger a todas las mujeres, ni que es alcohólico, ni que... alcohólico porque la esposa lo dejó y es una perra y no sé, que fuma sin fumar. Entonces, ha sido locochón porque sí hay mucha más representación masculina cuando vamos a ferias o a jornadas o ese tipo de cosas, pero creo que cada vez son más nuevas escribiendo noir, policial, criminal, y que eso está abriendo muchísimo todos los estándares, ¿no? Pienso en Liliana Moon también, que específicamente en el monstruo pentápodo, por ejemplo, que no tenemos un policía como tal, ¿no? Más bien tenemos un criminal que está más centrado en su punto de vista, y creo que a veces eso también es importante, ¿no? O sea, que olvidemos tantito del detective, del policía, y que veamos a los otros personajes en todos estos universos criminales, ¿no? No, y es que es cierto, creo que igual hay un eterno retorno, también un regreso, porque como bien lo mencionan, hablando también de la Argentina, que si no mal recuerdo es Dolores Reyes, que viene con tierra, precisamente, y además es un personaje que es una niña, es una novela que el personaje va creciendo, es una saga. En la primera, pues, como tierra va en la primaria, es donde ella descubre sus poderes a partir de un encendedor que encuentra en el jardín. Y esta novela mezcla, o sea, es una novela policial pero con tintes fantásticos, porque la personaje, a partir de que come la tierra, estuvo buscando cadáveres, tanto de la chica como de los chicos que le toca resolver, ¿no? Más chicas. No, o sea, esa es la primera parte, pero a lo que iba es que, muy seria, sí, la segunda parte es con su cuñadita, pero casualmente en 1860-70, precisamente, si no me recuerdo, la doctora Raquel había investigado acerca de la carta perdida de una autora, porque hay como 3 novelas que son, si no me recuerdo, son francesas e inglesas y algunas norteamericanas, en donde son mujeres que escriben policial, pero que llegan a encontrar al culpable a través de con medios, utilizan el tarot también, utilizan el espiritismo, pero para aquella época eso no eran procedimientos válidos, ¿no? Era como decían, como que los catalogaban. Sin embargo, en la actualidad tenemos esta inclusión con ese retorno a los orígenes, y donde el género sobre dificultad, como hemos hablado, ha ido cambiando, y es ahora que en su momento esas novelas donde hablan de tarot, donde hablan acerca de es algo muy interesante en las épocas que estamos viviendo, que tiene como que esta carnita. Y bueno, también, ¿cómo ven ustedes en la actualidad? Si considerarían que es una moda escribir, porque por ahí también he escuchado, y hace rato salió en una mesa, ¿no? Lo mencionaba el doctor Vicente Francisco Torres. Vivimos en un país violento, lamentablemente. Tenemos violencia no nada más en la televisión, sino en cualquier lado. Como ha sido también escribir policial con género negro en esa realidad, en esa cotidianidad. Bueno, primero, gracias a todos por estar acá, por acompañarnos. Gracias a Ansin, a Pilares, a Néstor. Y bueno, sobre esta pregunta, creo que el lugar donde provengo yo, pues era como bien fácil, ¿no? Es decir, de Tacubaya. De filológicas y de filología. No, entonces, bueno, también es muy curioso porque en llegar a la novela negra, pues es básicamente de la academia, ¿no? Entonces hice una tesis de maestría sobre una dopadura, una de doctorado sobre Piglia, Bolaño y Padura otra vez, ¿no? Entonces cuando empecé a escribir, pues más bien yo pensaba como escribirlo desde la parte académica, ¿no? Con algunas novelas bastante alejadas de esa realidad de la que habla así. Pero en Constelaciones Bajo Tierra, pues la ubiqué en Tacubaya, al menos
un inicio en Tacubaya, que pues es donde pasé mi infancia. Entonces, digamos que es como sencillo en ese aspecto, porque pues es algo que se tenía todo el tiempo presente, y además porque escogí como protagonista a una boxeadora. Entonces, pues esta boxeadora pues forzosamente tiene que estar metida en ese ambiente. Ahora, sobre esto de moda, creo que tiene que ver un poco con lo que explicaban a mis anteriores, que a veces hay cuentos o novelas que no encajan del todo en el modelo clásico o en el modelo que uno está esperando de la policía, ¿no? Entonces, creo que esto tiene que ver también con que es muy elástico género, ¿no? Yo de pronto, sinceramente, cuando escribí la novela de la mujer, no la pensé como una novela negra, pero de pronto la persona decía, es que eso es una novela negra. Yo dije, no, sí, es una novela negra, eso no, es una boxeadora. Pero bueno, después me di cuenta que tenía mucho, ¿no? Pero pues básicamente por mi experiencia en la escritura académica y también en la experiencia con alumnos, porque así como contaban en la primera pasada, pues noté que hay mucho interés en estos temas, o en narrativa. Yo clase en la Facultad de Filosofía y Letras, y ahí en esta clase sobre literatura policial, que es unidad sobre teoría literaria, llegan muchos que quieren hacer tesis, ¿no? Entonces, ¿por qué quieren hacer tesis? Pues primero porque es algo que les parece atractivo, ¿no? Y después porque empiezan a tener como un gusto muy propio sobre, ya no nada más literatura, sino también películas. Y después porque empiezan a ver que hay mucho de policial en otras novelas, como la segunda, que no son policiales, que de entrada no tendrán que llamarse así. Y entonces en este reacomodo también del canon, ¿no? Como hablaba hace unos minutos, pues caben muchas cosas, ¿no? Eso puede ser benéfico o no. Es decir, que de pronto todo puede ser dominado monopolizado por negro, ¿no? ¿Por qué no? Porque sabemos que también dentro de todo esto pues hay un mercado, ¿no? Entonces, que de pronto decir, bueno, vamos a poner el negro, quién sabe si sea negro, pero vende. Entonces, creo que ahí hay un riesgo que tendríamos como críticos que valorar, ¿no? Ahora, como escritores, pues eso pasa a segundo término, ¿no? Creo que uno escribe y ya después se dice que es negro, pero o sea, que no es nada de eso, pues pasa a segundo término. Yo creo que me pareció muy loco que el último encuentro en el que estuvimos era de literatura negra, y yo era la única que decía que escribía literatura negra. Todos los demás decían que sus obras no pertenecían al género, y evidentemente sí pertenecían pero justamente creo que es interesante pensarlo. A mí me abrió mucho el panorama cuando tomé el seminario de lingüistas, pensarlo como literatura policial y criminal, ¿no? Porque decir literatura de la violencia me parece un eufemismo medio raro, porque pues la vida es violencia, o sea, ¿y qué sería violencia? ¿No? Es una fuerza que nos mueve para él hacer, pues sí, entonces todo es literatura de la violencia, ¿no? Entonces, creo que justamente leyendo mujeres que escriben noir, vemos que hay un montón de vertientes, ¿no? O sea, yo en ese seminario leí El Invencible Verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza. Y no, pues sí, no es noir como tal, pero ¿qué es noir como tal y por qué querríamos hacer noir como tal? Todos iguales, ¿no? O sea, creo que sí hay una riqueza en esas vertientes, ¿no? Y que, o sea, pienso en el noir nórdico, que no tiene nada que ver con el noir mexicano, ¿no? Pero los dos son noir y tiene que ver con las vivencias que tenemos en cada país, la sociedad que es súper diferente, hasta el clima, ¿no? Entonces, pues sí, creo que ahorita hay un boom que ya no se nos ve con tanto desprecio a los que escribimos literatura negra. Es que antes sí era así, es que eso es literatura menor, ¿no? Algo así, que es lo que a qué se referían. Y ahorita sí mucha gente está aceptando que le gusta leer más, que disfruta jugar al detective, ¿no? Lo que mencionabas hablando de autora, que está bueno, es muy lúdico, y creo que eso incentiva un montón la lectura. Entonces, ¿por qué renegaríamos de eso? No sé, o sea, por mí sí, que se vuelva moda y que todos escribamos de esa manera para que la gente quiera leer, ¿no? Y
para hacer críticas sociales, políticas, mostrar puntos de vista. Entonces, pues sí, hablando de cosas y que toda la gente lea y visibilizar todos estos temas muy difíciles, ¿no? O sea, por ejemplo, mi libro es de anexos y realmente hay mucha literatura sobre eso. Y es algo que tendríamos que estar viendo todos porque creo que aquí al menos sabemos 10 alcohólicos. Aquí una y los demás por allá, ¿no? O sea, entonces, pues tendríamos que hablar de eso, ¿no? Y me parece que es interesante pensar que es un género mucho más accesible y que no es que cualquiera lo pueda escribir, pero que sí, casi cualquiera lo puede leer. Y me encanta. Pues nada más agregar últimamente que estoy recordando porque estoy viendo que el título de nuestra plática es la novela policial del género negro. Yo creo que hay algo muy interesante, es que cada vez las fronteras son más vagas, ¿no? Más difusas. O sea, yo ya no creo que haya alguien que haga en este momento novela negra, novela policial, estrictamente policial, ¿no? Y además con otros muchísimos géneros, con el melodrama, etcétera, ¿no? O sea, con la novela histórica, con la novela de la memoria, y en América Latina y en México absolutamente ligado a lo social, ¿no? Y a la política. No hay manera de que una novela policial negra o de cualquier tipo que quieras llamar no esté ligada a la política, ¿no? Y a lo social. Esto que decía Mania, ¿no? Que realmente lo que importa es un poco esta crítica social, y yo creo que el género negro y el género policial, los dos son por antonomasia los géneros que más hacen evidente, patente esta crítica a las muchas problemáticas sociales, ¿no? Desde la corrupción, la pobreza y también por supuesto individuales, ¿no? Lo que se llama el individuo en crisis, etc. Y creo que este género se presta absolutamente para explorar esas alternativas, ¿no? Ahora, no es comercial, pero yo estaba pensando en la novela de Héctor, que no la autora de Nania, pero me gusta mucho que el protagonista es una mujer y que describe un hombre, porque esto es como pues digo, no que sea la primera vez, pero es muy interesante el punto de vista, y eso fue lo que me llamó muchísimo la atención de esta novela. Pero ya luego terminar estas vacaciones, pero esto está muy padre, ¿no? Porque estaba pensando que las novelas de policía escritas por mujeres, la mayoría son los personajes centrales, protagonistas, detectives o asesinas, son mujeres. Y en los hombres, pues es un poco el contrario, también los hombres son el mismo medio, ¿no? Pero es interesante que los escritores aborden desde el punto de vista femenino, ¿no? La novela policial, nada más. No, bueno, cómo es atractivo, ¿no? El género policial, el género negro, pero en distintos niveles, ¿no? Es decir, incluso como para palomear cualquier película, ¿no? No pone el medio, o sea, yo creo que el 80% tienen mucho de policial, ¿no? De películas comerciales y también de otro tipo de películas, no tan comerciales. Y también en esta popularidad, ¿no? Mal entendida, pues pienso en que una de las clases más solicitadas son las de Raquel, como la puede ser, y monstruo, y también policial, ¿no? Entonces como que la gente llega y luego dice, pues es que no me gusta o no deseo, no me interesa tanto, pero por el puro nombre se me hizo más llamativa que otra, no voy a decir cuál, pero luego, pero luego son temas como mucho más clásicos, ¿no? Del Quijote, ¿no? Y no porque es tema, sino porque al final de cuentas tuvieron clases en la licenciatura forzosa, ¿no? De las obligatorias sobre eso. Entonces, de alguna manera también lo toman como para abrir panorama, ¿no? Pero también para conocer tradiciones distintas, ¿no? Entonces, me parece bien interesante porque no tendríamos que solamente hablar de estudiantes de literatura, sino de lectores comunes, ¿no? Y los mismos lectores comunes que uno ve y cómo ha crecido, por ejemplo, en las librerías, las secciones, ¿no? De policía, como dices, y ya policial mexicano, policial nórdico, ¿no? Ya hay como más etiquetas que de alguna manera pues sirve también para dar
para refrescar un poco el panorama literario. Y bueno, por de nuestros encuentros, a los que van a Manta, por ejemplo, pues es muy notorio la disparidad, ¿no? Ella y dos, ¿no? Y los hombres son típicos románticos. Justo ahora estamos platicando, creo que una mesa así hace unos 20, 30 años no se podría haber llevado, sobre todo en el aspecto de tener académicos o de tener escritores juntos, ¿no? Porque siempre también había esa línea que estaba muy marcada ahora que acaba de mencionar la autora Raquel, que ya está definiendo la frontera de los géneros. Recuerdo que hace algunos años siempre estaba como ese prejuicio que la academia miraba con desprecio, miraba pues con inferioridad al género, la policía o género de negro, sobre todo porque ¿por qué escribes eso? ¿No? Creo que a partir del mito de un artículo de Carlos Monsiváis, que fue el que aventó la piedra y escondió la mano, y a partir de ahí dividió, ¿no? Y por ejemplo, el doctor Vicente en su momento era uno de los pioneros que estaba escribiendo, que estaba investigando el género, ya después viene Miguel Rodríguez Lozano, viene la doctora, viene Vizcarra, y lo empiezan a abordar desde diferentes puntos y empiezan también a ver cómo ha cambiado, cómo el género, cómo ha mutado, cómo ha repercutido también en los estudiantes, como la misma perspectiva transmitiva lo ha venido viendo. Y también como mencionaba Vizcarra, la novela de Mania, sin hacer mucho spoiler, es interesante sobre todo porque es una protagonista y es la búsqueda del padre. Sobre todo, en este caso es una chica que viaja de Querétaro, viene a la Ciudad de México intentando escribir una novela, pero tiene que regresar porque una tía, intentando hacer el bien entre comillas, mete al papá, lo anexa, y es de estos anexos en donde no hay dirección, ¿no? Y además tiene un nombre paradójico, es heredero, pero ella dentro de sí dice algo está mal, y a partir de eso construye una novela negra, pero también con este enigma, porque es la búsqueda de dónde está el papá, y además es un personaje como cualquiera de nosotros que a través de los medios que tiene al alcance es intentar buscar a este personaje, ¿no? Lo mismo sucede, bueno, con Vizcarra, con esta novela del río de Descubrimiento, donde es un poquito más metaficcional, donde se da con el lenguaje, y ahora con esta personaje también que viaja, ¿no? Que la han citado, que la han estado leyendo, pero quieras o no también se nota, pues, como lo mencionas, a partir de todas estas lecturas, pues siempre hay algo que sale a del género. Quería que nos dijeran a ustedes, que nos dijeran al público, que nos recomendaran cuáles son sus novelas, sus autores de cabecera de género. Por favor. Pero toda la gente nada más de así novelas. No, la verdad es que a mí me gusta mucho que debo decir está en Mexicano no está pegado, pero con muchísimas mujeres y me encanta. Entonces, desde Gloria Piñero, desde que hay otras cosas más de Centroamérica, se decían desnudos, que son maravillas, que me gustan muy interesantes. Me gusta muchísimo la pesquisa de él, pero pues, esto no me puedo evitar, me encanta y soy fan de vamos, como tú mismo lo sabes. Me gusta mucho, me parece muy bien armado, me parece que es muy clásico si quieres muchas veces, ya sobrepasado, tiene algunas han envejecido de veras como todas, ¿no? Y Mexicano, pues a mí me gusta Mendoza, me gusta como muchas cosas, porque me gusta la idea de amistad, pues siempre hay amigos y como que ellos entre ellos se salvan de muchísimas violencias, etcétera. Pero de las mujeres, la novela ahorita que me gusta leerla en clase es Serena Sabo, porque es otra cosa que al fin les voy a comentar, que no les voy a decir para que la terminen a leerla, porque no les voy a responder, es
muy buena, y es una mujer de 80 años que va a resolver un crimen y a la que le duele todo el cuerpo porque tiene Parkinson. Entonces la odisea de ella, ¿no? Para llegar a donde tiene que llegar para resolver el asesinato de Shirley Jackson a la vida. Entonces, pues, creo que por ahí me quedaría yo. Y por supuesto, los brasileños, ¿no? Que son muy buenos, Patricia Neto, Yuka Reyes, pero hay muchísimos autores de novela policial y negra en Latinoamérica y en México, entonces de veras puesto el trabajo de cine y probablemente a las 12 te llame y te diga, sí, no es cierto, puedo volver y decir Sí, pues igual que sería súper larga, pero no voy a decir tuya, quería decir tuya, pero no sé, creo que un poco similar a los Beatles, yo propondría leer a Paul Auster, ¿no? Que Paul Auster no es de negro, pero la mayoría hay búsqueda, no, luego, mexicanos, Fernando Esquinca, ¿no? Con esta combinación que tiene bien extraña de fantasía con mitología prehispánica y con modernidad, ¿no? Creo que esta serie que tiene 5 o 6 novelas protagonizadas por una familia de periodistas en diferentes épocas de México está muy bien construida, ¿no? A veces también se va un poquito la carrera en las novelas, también como con premura de entregar, ¿no? Pero me parece que para mí es como de mis favoritos actuales. Y pensando en la escritura, yo no estoy tan de acuerdo que haya como diferencias entre la escritura de hombres y mujeres, pero cuando uno dice Highsmith, dices la crueldad total, ¿no? La crueldad total. Patricia Highsmith, creo que es pues, de mis escritoras favoritas del género negro, ¿no? Por cómo es cruel, ¿no? Por la manera que es cruel, cómo trata a sus personajes, cómo los deshace, ¿no? Cómo hace que esos mismos personajes quieran ser crueles como otros, ¿no? Entonces creo que de mis lecturas favoritas, al menos trato de leer un libro al año de Highsmith, aunque se ha repetido, ¿no? Creo que es Highsmith. Sí, es que justo creo que yo lo que he notado en mis lecturas es que las mujeres escriben una violencia ensañada, los hombres escriben una violencia más impune, violencia, por ejemplo, pienso en el término de la mujer en el congelador, ¿no? Es como, pues la mataron y la violaron bien feo y la tiraron ahí y así, y es como una cosa, y las mujeres deciden, ¿no? Lo agarró, lo desmembró mientras estaba vivo, o sea, hay como una hazaña de venganza. Y en los hombres es como, pues vamos a resolver este crimen que estuvo horrible, pero pues es un pretexto para resolver un crimen en general. No estoy diciendo que todos, pero es algo que yo sí he notado mucho, ya que mencionaste Highsmith, por ejemplo, ¿no? O sea, que se ve una hazaña así de que se disfruta mucho, bueno, yo la disfruto muchísimo. Bueno, yo también diría Elena Saber, porque es de mis libros favoritos de toda la vida, porque me rompió la cabeza. Como ya no tengo plasticidad cerebral, los anoté. Bueno, pues ya que nos fuimos a internacional, diría que yo vengo del teatro. Agatha Christie tiene una obra de teatro que se llama La Ratonera, que estuvo en temporada desde el 58 que se escribió hasta pandemia, y se suspendió por pandemia. Entonces es como, pues wow, claro que funciona súper bien el policial también en lo teatral, ¿no? También de autores teatrales, autoras, está Mariana Alba Sánchez, que tiene un par de obras. Una es Mr. Bright y otra es Bicéfalo, y son totalmente policial. Una es policial y otra es más noir. Pero pues conviene mucho leerla, ¿no? Luego tenemos este prejuicio de que el teatro nada más es para verlo representado, y también se lee. Pienso en Susana Hernández, que es española, tiene una trilogía que creo que la primera se llama Curvas Peligrosas, y pues es una detective lesbiana que se
se vuelve todo muy interesante por tantas disidencias, ¿no? O sea, que sea una mujer que investiga y que sea una mujer lesbiana. Entonces, a mí también me abre un poquito el panorama conocerla. ¿Qué más? Bueno, Nico Ferraro, argentino, tiene una novela que se llama Ámbar. Tiene una que se llama Cruz, que me gusta mucho, pero Ámbar me voló la cabeza porque justo pasa lo mismo. Es una protagonista mujer escrita por hombre y además es una morrita de 15 años. Entonces se vuelve muy interesante todos los mecanismos que utiliza para construirla. Fue muy lindo porque antes de que la publicaran me la pasó para leerla y darle como comentarios al respecto de la construcción del personaje femenino y me parece muy loable que se haga eso, ¿no? Porque sacar a los personajes femeninos escritos por hombres en lugar de víctima creo que es algo que se tiene que hacer por urgencia. Entonces ahora hay mucha buena acá en el proceso. Sí, justo como mencionaba Mania, creo que también hay un juego que no se ha sido explorado, que es el teatro con el tema del policial del género negro. Yo no me había quedado ahora con este suizo, Friedrich Burrmann, escribe El Verdugo o La Sospecha, que tiene una obra que se llama La Visita de la Vieja Dama, y esta es una señora novela, bueno, una obra de teatro, ¿no? Donde la mujer regresa al pueblo después de varios años buscando justicia, entonces empieza a comparar a todo el mundo. Es también, y el final es buenísimo, ¿no? Y igual creo que siempre nos espejamos, quizá ha pasado que nos espejamos bastante con Argentina, con Cuba, a la hora de hablar de literatura policial, literatura negra. Hay un escritor que leí hace poco, que casualmente solamente tiene una novela contemporánea y es muy lector de policial negro, que es argentino, se llama En Banda, de Ariel Mancebo, se la recomiendo bastante. Esa novela igual se hace notar pues la malicia que tiene él, ¿no? Porque como diría Chandler, como dirían muchos, no hay una historia de amor ahí, ¿no? O sea, no juega con ello, pero juega con otro tipo de tópicos. Bueno, igual si hay un de amor, podría ser la del hijo con la madre, que el hijo se mete en un problema, en un quilombo, y después ya que está hasta las manitas, recuerda que tiene mamá, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? Nos tenemos que ir porque ahí vienen los malos. Y bueno, pues para concluir ya también, para ir cerrando esta mesa, quisiera que nos platicaran también, pues cómo fue que llegaron al policial, o sea, que nos platicaran sobre su experiencia. Quizá también que les hablaran al público, porque si hemos hablado, pues también conocieran, quizá también no saben cuál es la diferencia entre el policial y el negro, porque Raquel mencionaba, la doctora Raquel mencionaba, hay muchos colores, ¿no? Haciendo un poquito, Villarruel que lo mencionaba en ese prólogo a Doña Luz, mencionaba que la novela negra es esto, la novela rosa es esto, la novela blanca es esto, pero ¿cuáles serían en su momento, cuáles eran las diferencias? Que ahora ya básicamente pues está todo homogeneado, ¿no? Pero cuáles serían las diferencias y similitudes. Mira, creo que desde la academia al principio se pensaba que la mayor diferencia estaba en el tratamiento de los personajes, es decir, en el policial parecía que el punto crucial era la resolución del crimen. Y la novela negra, en un principio, pensando que era reportaje y Mariano, pusieron el enfoque, el foco, la atención en el individuo y sus problemas globales. La idea del bien y del mal, pero atosigando la conciencia del individuo, pensando en sí qué hacer, por qué, las causas, ¿no? Más allá de la resolución. Estoy pensando en varias novelas que no tienen resolución, ¿no? O sea, donde el asesino sale impune o hace que pienses que quizá no es tan malo ser asesino. Hay una cosa, ¿no? Yo estoy con la misma americana, ¿no? O sea, realmente sí hay una reprobación de lo individual y de lo moral, ¿no? Y por supuesto también muy anclado en la política y la ideología, ¿no? O sea, hay muchas novelas que
y la resolución, ¿no? ¿Qué fue más ingenioso? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? ¿Qué pistas dejó? ¿Qué pistas no dejó? Detective, ¿no? Del señor es que se nota que está por aquí, pero yo voy a venir a un 80 porque espero que no vengan a morir. Como todos esos elementos que son de método deductivo, que son muy importantes en policía, pero la novela por negra, en principio la intención era quizá toda esta complejidad moral que lleva un individuo a cometer un crimen y incluso el lector a un paso de justificar, ¿no? Decir, no tenía de otra, no tenía más salida que matar, no importaba un poco, ¿no? Ha ido cambiando, ahora incluso el foco está en la víctima, ¿no? La absoluta de la víctima, ¿no? Que por mucho tiempo el policía fue al lado, o sea, la mató, pero lo importante era resolver ¿no? Ahora el foco se va tratando la víctima y de nuevo una suerte de introspección, como de indagación del individuo y las causas. Bueno, como decía, hasta el extranjero puede ser encontrado un modelo policial y estoy pensando en el castigo, ¿no? O sea, podrías estar más cerca del negro, porque sabemos exactamente cómo va a responder, pero lo que sigue es toda esta relación moral, ¿no? Todo este cuestionamiento del personaje, del por qué sí, por qué no. Yo creo que esa es una de las principales tendencias en el principio que se ha venido complejizando, ¿no? Que se ha venido adaptando al medio contemporáneo, que mencionaba Tania, el vecino de Liliana, ¿no? Y usted recordará en el marco de prensa, esto fue muy interesante, decían, es que no, casi no te detienes en el asesino, y en realidad se montó un gol y dijo, bueno, es que ya la novela del asesino ya está, pero quiero ver la víctima, ¿no? Pero el punto era eso, se comunica la mirada, el sesgo hacia distintas cosas, ¿no? Y bueno, por ahí estoy yo. Pues ya Raquel dijo toda la historia. No, bueno, a lo mejor un poquito más esquemático, un poquito más escolar, sería la novela policial es aquel que tiene un detective racional y cerebral. Es Sherlock Holmes, que en realidad no se va a ensuciar gran cosa y hace toda la parafernalia de la investigación para satisfacción intelectual, no busca cobrar dinero, ¿no? Ese sería como un modelo de la policía clásico, y el policía negro, la novela negra, la versión negra, pues sería el otro detective, es decir, el detective que sí tiene un despacho, que trabaja, que cobra por ello, y que en realidad no es tan cerebral ni tan intelectual ni nada de eso, ¿no? Sino que él ocupa la pistola, ocupa lo que tenga a la mano, ¿no? Se da los golpes, normalmente es alcohólico, boxea, entonces es mucho más físico, ¿no? Es mucho más físico, ¿no? Esa sería como una distinción entre el policía clásico y el negro. Obviamente nunca funcionó, pero eso es lo que nos dice que se hace para distinguirlo, porque es como estas dudas cuáles diferencias entre uno y otro, ¿no? Están mezcladas y después lo que así queremos hacer mucho más complejo, que es esta novela de espionaje, ¿no? Que novela de espionaje tiene mucho de negro, pero ya no es en una ciudad, sino es en muchas ciudades, ¿no? Y no se está defendiendo a alguna corporación o a algún grupo, ¿no? Sin estar defendiendo a toda una nación, ¿no? Y también es súper machista, igual que la negra, ¿no? Yo no recuerdo ficciones de espías de los años clásicos, de espías mujeres. Después de la Guerra Fría sí hay, ¿no? Gente sabe, pero bueno, digamos como en cine. Y bueno, después pues, otra serie de derivaciones que tiene que ver como por ejemplo con ficciones deportivas, con policial, con ciencia ficción, ¿no? De Ronald, claramente con la historia, claro, la novela histórica, ¿no? Entonces creo que esa sería como una definición muy tajante, ¿no? Pero que a la vez es muy útil, ¿no? Entre el policial y el negro. Nada que agregar. No, pues que además hay como subgéneros para poder justificar que algo entre en el marco
que solo haya un criminal, pero no tenemos a la policía haciendo su trabajo, porque pues nada, está cabrón poner a un policía triunfando en México, ¿no? O sea, se vuelve un poco verosímil, entonces pues de alguna manera tuvimos que salirnos de ahí a la fuerza, ¿no? Y empezar a buscar otras cosas. O sea, por ejemplo, pienso en el Domestic Noir, ¿no? Que podría cambiarle el nombre ya, pero Domestic Noir es un civil haciendo el trabajo de la policía y en general es gente que tiene cero habilidades para desarrollar la labor que está ejerciendo, ¿no? Que es, por ejemplo, en mi novela buscar a su papá, ¿no? O sea, pues es una escritora que va a ser, ¿no? Pues las circunstancias te llevan a tener que realizar esa labor, porque la policía no lo está haciendo. Entonces, hay un montón de subgéneros que tienen que ver con eso y que me parece importante analizarlos, pero que también se vuelve muy confuso, ¿no? Porque le tendríamos que poner un nombre diferente a cada tipo de situación y a cada tipo de obra, me parece muy adecuado. Muy académico, chicos. No, y justo lo que menciona Mania, creo que ahora recordaba también en la actualidad, apoyándose un poco en la nota roja, las nuevas buscadoras, ¿no? Ahí tenemos creo que también la evolución hacia dónde va, porque aparentemente hace algunos años mencionaban que la novela negra, si querías leer en realidad buena novela negra o literatura que quisiera sentir terror o miedo, paras a la nota roja, y ahora hay un par de novelas que han salido en los últimos años donde las protagonistas son estas nuevas buscadoras, ¿no? Pues lo vemos en la noticia, lo vemos en la cotidianidad que reconstruyen también ellos. También como mencionaba Vizcarra, en el cine, ¿no? Estos paralelismos que existen, o sea, cómo ha influenciado el cine de manera lo mencionaba Vizcarra en un momento, o sea, es una plataforma de streaming y el 80% de las series, de las películas es policíaco, ¿no? Y siempre es como a veces la misma fórmula, repetida de circunstancia, pero creo que también hay variedades de excepciones, como han visto también, como en algún momento, no voy a decir nombres, pero a mí sí me regañaban por escribir muy audiovisual, decían, no se puede hacer esto, era de que está escribiendo literatura y tiene que ser literatura, ¿no? Pero básicamente somos hijos de la postmodernidad, entonces estamos a una distancia. ¿Cómo ha sido el cine? La influencia del cine a través de la escritura. Pues bueno, básicamente sabemos que la forma de consumir ficciones predilecta de la actualidad pues es el audiovisual, ¿no? El cine o series, entonces bueno, como al cine se es mucho más joven que yo, pero todos de alguna manera tenemos esta educación, alfabetización audiovisual que le llaman, ¿no? Y a veces pues, sin saber exactamente por qué, pero ya entendemos muchos códigos que quizá hace 30, 40 años no se comprendían al ver una serie o una película. Yo creo que como todo producto cultural que uno pueda aprovechar está, ¿no? en las cosas que escribimos. Entonces, en mayor o menor parte pues está, a mí me gusta mucho el cine, ¿no? Estoy haciendo una novela sobre evidencia académica ejercida sobre una doctora que se dedica al cine de terror, ¿no? Entonces, digamos que esa novela es sobre cine de terror y sobre violencia académica. El cine de terror, ¿no? Entonces, bueno, es algo que estoy ahí planeando. Además, bueno, viéndolo con mis alumnos, les gusta mucho y creo que analizan muy bien las películas, ¿no? Entonces yo los motivo mucho para que lo hagan, porque a veces leyendo trabajos que escriben, por ejemplo, gente de ciencias de la comunicación, no veo que tengan la misma dedicación, la misma agudeza que tiene la gente de letras, ¿no? Entonces creo que hay muchas herramientas, ¿no? para utilizar en el visionado de películas y también para la escritura, ¿no? Entonces, como cualquier otro producto cultural que se pueda absorber y después se pueda modificar, emplear, etc., ¿no? En el caso de Maya, por ejemplo, pues ella sí escribe guiones, ¿no? O sea, más escrito guiones, pero creo que la ciudad pues, es mucho más importante
escribes guión porque eres dramaturga, y yo decía, no, nada que ver, o sea, la dramaturgia no tiene, o sea, es muy difícil adaptar dramaturgia a guión cinematográfico por las convenciones, ¿no? Es decir, el teatro es simbólico siempre y lo audiovisual tiende a ser bastante literal, ¿no? Entonces, a mí me sirve mucho como consumir cine y series, y me gusta mucho también hacer novelas que se sienta mucho lo visual, o sea, como que me apoya mucho en los sentidos. Entonces no dejes que nadie te diga, no, pues nada, o sea, creo que es una forma de escribir también, y en qué le quieres poner el foco, ¿no? O sea, yo por ejemplo acá sí quería despertar muchas sensaciones físicas, y cómo lo haces, pues por medio de lo que se puede ver, ¿no? Y ahondar en ello, cómo muere, o cómo sabe, no sé. Y eso se hace a partir de ver qué le está pasando al personaje físicamente. Entonces, creo que una cosa no está peleada con la otra, y creo que pues si lo utilizamos para que abone, pues está bien chido. Pero por ejemplo, yo vi la adaptación de Netflix de Elena Sabe y funciona, pero es otra cosa totalmente diferente. O sea, lo que se hace, lo que se hace en el libro es súper específico porque tenemos juego temporal, ¿no? Estamos en el presente, que además es una duración muy corta, ¿no? O sea, son como 3 horas, un viaje en tren en el suburbano y una visita a un lugar y listo, pero mientras eso ocurre vamos viendo un montón del pasado, ¿no? Entonces, eso no se puede hacer de manera audiovisual si me quede viejo, chafa, ¿no? Y tuvieron que hacer algo diferente y funciona, pero es otra cosa, ¿no? Entonces, pues sí, creo que depende de muchos factores, pero pues que está chido consumir ambas cosas, y que también si el lector nos está pidiendo algo más, pues, visual, le podríamos entregar algo más visual para que también la gente lo consuma, ¿no? Porque si no es como yo aferrada a escribir como Dostoyevsky, pues estoy loca, ¿no? O sea, pues, ¿quién me va a leer? Mi mamá, porque no. Pues muchas gracias por su participación, por aceptar venir también a dialogar, a hablarnos un poco acerca de su trayectoria, de su formación y de su pasión por el género negro, la novela policial. Pues el nombre, pensé que era mencionar a Mateo, a Patura, ¿no? O sea, ya lo leíste tanto que ya lo odiaste, ¿no? Ya había demasiados nombres que estaban en el tintero, y bueno, igual no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, sobre todo para los ponentes, quieran saber, ¿no? Cuál es su ritual para escribir, y les han dicho en las aulas, ¿no? O sea, leer eso, ¿no? Ya no quieren leer novela, o dice pinche, ¿no? O sea, el doctor, que es bien curioso, o sea, cuando mencionaba también esto de ensayo de un crimen posible, es una novela que igual, o sea, yo la veo y ya me da miedo volver a leerla, ¿no? Es como que ya no voy a entrar y no voy a salir de ese laberinto. Entonces, ¿tienen alguna duda? Gracias y gusto conocer. Qué interesante todo esto. ¿Qué recomendarían? ¿Qué lectura le recomendarían para iniciar, para introducir el libro? ¿Qué le podría leer en este Yo fui introducida tempranamente a este género por Agatha Christie. Sí, entonces me parece excelente porque también es justo un poco lo que mencionan del policía clásico, ¿no? Que es algo, o sea, no se mete tanto en el recoveco de porque somos una mierda, sino en resolver un crimen. Y eso es muy lúdico, y yo me clavé, y antes de los 13 años me leí así todos los libros que tenía mi papá de Agatha Christie. Entonces creo que generas lectores a partir de ponerles un libro de Agatha Christie ahí. Sí, yo también, yo como policía clásico, adaptaciones de cuentos de Sherlock Holmes, ¿no? O incluso si se tiene como una atención lectora, pues el cuento completo, ¿no? Son tan largos, creo que son bastante comprensibles, y que en realidad funcionan también como
lectura de entretenimiento. Una recomendación de otro mexicano que me encanta, Francisco Lofosa, en Forma Negro. Es buenísimo y además es muy divertido. Hay algo terrible en el policial en México, que es la idea de no. Estoy pensando también, por supuesto, de Barbagoitia, Los Crímenes. Buenísimo. Y a los jóvenes, a los niños también les gusta mucho, porque la violencia está como en segundo plano y hay muchos elementos muy propios de México, ¿no? Entonces, yo creo que esos podrían ser buenas maneras de entrar al policial para un niño, para un adolescente, ¿no? Que es interesante. Y ya si son más chiquitos, porque pues, sí, Agatha Christie con alguien de 8 años no sería como, o sea, digo, no sé ya, pero más chiquitos hay, yo primero vi la película de Harriet la espía, cuando era chiquita, pero hay libro también, entonces creo que todos esos que están resolviendo casos, pero no son asesinatos ni cosas horrendas, funciona muy bien para introducir a los lectores jóvenes. Del Fondo de Cultura o del Banco de Promoción, publicó a Matica, y Matica tiene varios cuentos policiales, novelas policiales, el informe preliminar sobre fantasmas. Es algo que les encanta a los niños, porque él investiga y cree que ve un fantasma, pero no, pero entonces dicen que hay uno de esos, como en toda escuela que se respeta en México, hay un fantasma, alguien mataron a alguien. Entonces, es como muy interesante. Y los dos políticos también tienen Matica, es muy interesante para niños. De hecho, la colección de Vapor tiene toda una serie para niños que es policial y que es de detectives. Entonces, son muchos factores, creo que sería una buena recomendación. Sí, de todo Matica también de secretos decapitados, ya un poquito más grande, ¿no? O sea, pero creo que por una lectura bien leída, sin duda, es muy interesante. De hecho, acabo de escribir una tesis sobre eso. Bien, muchas gracias. Igual, Bolícula es un libro del Fondo de Cultura Económica y es infantil también, nada más que está protagonizado por un perro y un gato, Chester, Caro, y son detectives, ¿no? Chester. Entonces es un bonito libro ahí, también tiene una secuela, y es para los que no leer, o sea, también es muy duro, ¿no? Porque, por ejemplo, tenía una alumna, un día la se llevó el asesinato de la calle de la Morgue, y le dije, no, espérate, es para ti, y me dijo, no, sí, me lo quiero leer. A la semana regresa, me aventé el libro, me dice, no lo entendí, nada más tenía un chaco, muerto, si no me gustó. Pero sí, no como, le digo, es que no te saltes, o sea, no, tranquila, en un momento pues regresar a poco, o sea, todo es más fácil. ¿Alguna otra pregunta, comentario, crítica acerca de policial, género negro? Muchas gracias entonces por su asistencia, por estar aquí, por acompañarnos. Muchas gracias a los ponentes también. Y a Pilares por el espacio. Muchas gracias por acompañarnos. De verdad que agradecemos mucho aquí al Metro Zapata por todas las atenciones que nos dan para que podamos seguir con estas actividades. Todos los días vamos a estar presentando diferentes actividades de la Academia de Literatura de Pilares Cultura. Vamos a darle un reconocimiento a nuestros compañeros de parte justamente de Pilares. Hoy no pudo venir el director del programa porque está en un evento en la Alameda, pero se los damos de verdad agradeciendo y esperando que hagamos más cosas en muchos espacios. Todavía tenemos mucho que dar de la Academia de Literatura. Este es para la doctora María Raquel. Muchas gracias, doctora. Este es para el doctor Fernando. Gracias, doctor, por acompañarnos. Es para María Noria y para nuestro compañero María Maxim por haber gestionado este evento. Sobre todo, estaremos en presencia y como les comento, todos los viernes a las 4 de la tarde estaremos aquí haciendo actividades de la coordinación de literatura Pilares. Gracias.